Está cayendo aquí algo que mi espíritu esperaba, cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Es mucho más de lo que pedía o imaginaba. El que está en el trono sentado dice hoy a su pueblo amado: yo hago nuevas las cosas, nuevas las cosas, yo hago nuevas todas las cosas. Nuevas fuerzas, nuevas familias, nueva unción en mi vida, nueva gloria, una nueva historia, nueva canción en mi vida. Está cayendo algo nuevo de Dios, está cayendo algo nuevo de Dios, está cayendo algo nuevo de Dios. Algo nuevo de Dios está cayendo aquí, algo que mi espíritu esperaba, cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Es mucho más de lo que yo pedí. Nos está ministrando como casa, como su tabernáculo, donde Él con su espíritu quiere habitar, pero también hemos aprendido que esta tienda de reunión, este tabernáculo en donde los santos se reúnen, es una casa espiritual, pero también creemos en el nombre de Jesús, que nuestro hogar es de Cristo y que nuestro hogar le pertenece al Señor y que nuestro hogar también está siendo edificado por el Señor y por su palabra, porque la palabra es Cristo y Cristo es la palabra. Mientras tengamos la palabra en nuestros corazones, Cristo será el que reine para siempre. Amén. El título del mensaje, de la enseñanza en este altar familiar, estamos en la roca. Queremos posicionarnos en ese lugar porque es el lugar más seguro y más firme. El título de la predicación para la familia en esta noche es: aquí también acampa Dios. Yo digo amén. Le damos un aplauso al Señor, creyendo que aquí también acampa Dios. Dice la Escritura que nosotros estamos siendo cuidados por ángeles, que son campamentos celestiales que el Señor envió para nuestro cuidado. Si usted no me cree, vamos a leer su palabra. Dice en Hebreos, en el capítulo 1, voy a leer el verso 13, y dice: pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Y nosotros somos herederos juntamente con Cristo. El Señor nos ha salvado nuestra vida, ha salvado nuestra familia y apertura esa escogencia para todos los que creen en ese sacrificio maravilloso. Los ángeles del Señor son enviados para cuidarnos, para protegernos, para ministrarnos, para que nosotros estemos justamente siendo protegidos por esas huestes celestiales a favor nuestro, que el Señor da para que cada uno de nosotros podamos estar siendo en todo tiempo cuidados, insisto sobre esta palabra, cuidados,
bajo la protección, bajo la cobertura del Señor. Y eso es algo que tenemos que empezar a mirar. Dice que cuando Jacob tuvo una visión, y esto lo estamos aprendiendo en estos días, el Señor se le presentó de una forma sobrenatural. Le hizo comprender más allá de la Escritura algo que solamente podían ver sus ojos espirituales bajo la unción del Espíritu Santo y por revelación. Cuando él miró de esa forma, pudo decir: acá está el Señor. Esta es una casa de Dios y es una puerta, es una habilitación para que nosotros podamos comprender las cosas celestiales. Y únicamente, mis amados, se puede comprender y se puede mirar y se puede percibir y aún formar parte de las cosas celestiales que están siendo preparadas para nosotros, porque insisto sobre esta escritura en donde el Señor dice que está preparando casas, está preparando moradas para que en donde Él está nosotros también estemos. Solamente mirando desde la perspectiva espiritual, sobrenatural, que el Señor quiere justamente manifestarse de esa forma en este último tiempo para que nosotros no abandonemos la fe, sino que vayamos en aumento y cada vez que escuchemos su voz, cada vez que escuchemos su palabra, nuestra fe sea aumentada. Amén. Dice que la fe viene por el oír y por el oír palabra de Dios. Los ángeles existen, mis amados. Comúnmente nosotros solemos entender, o quizás se predica más o se enseña más, y eso no digo que esté mal, porque de hecho el Señor dice que nosotros tenemos que conocer las maquinaciones del enemigo, pero hay veces que comprendemos más esas cuestiones que las que están siendo celestiales y espirituales a nuestro favor, como que comprendemos más del reino de las tinieblas, que el Señor reprenda todo ese reino, que lo que Él manifiesta como una actividad angélica a nuestro favor. Y la Biblia deja reflejada en toda la Escritura, vemos cómo hay una actividad de ángeles que están a nuestro favor, y nosotros tenemos que comprender y empezar a creer con más intensidad que eso es de esa forma. Dice que, conforme la palabra que leímos, hay un ángel designado para cada uno de nosotros. Y yo digo amén. Miren, es más, afuera hasta le dan mayor trascendencia, dicen que cada uno tiene un ángel. Y la realidad es que la Escritura así lo menciona. Pero nosotros como que dejamos de abrazarnos, no solo de las promesas, sino también de esa situación espiritual, insisto, que está en el orden celestial. Miren, nosotros estamos en una esfera terrenal, pero dice que el Señor se manifiesta y se quiere manifestar, y en todo tiempo lo ha hecho de esa forma, de forma celestial, valga la redundancia. Pero para que nosotros podamos comprender esa dimensión, tenemos que nutrirnos de lo espiritual, nutrirnos de su palabra y creerle al Señor que lo que Él dice, eso va a acontecer. Y en esto de aquí acampa Dios, miren lo que dice la Escritura. Vamos a introducirnos un poco más, porque el Señor quiere instalarse en nuestra casa. Dice la Biblia de las Américas, en el libro de Génesis, en el capítulo 32, verso 1 y 2. Si lo tiene, me dice amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando Jacob, nuevamente, otra vez, mostrando a este hombre, algo el Señor quería hacer, quería mostrarle, porque luego él iba a ser Israel e iba a trasladar todas esas manifestaciones, y el pueblo tenía que abrazarse de lo sobrenatural, porque Dios es un Dios sobrenatural y está vivo y está entre nosotros. Y cuando Jacob siguió su camino, los ángeles de Dios le salieron al encuentro. Y al verlos, Jacob dijo: este es el campamento de Dios. Por eso le puso a aquel lugar el nombre de Mahanaim. Y yo digo amén. Y hemos aprendido, y yo he trasladado ese concepto y lo hemos recibido por medio de la revelación que la palabra misma manifiesta. Pero ese concepto, Mahanaim, significa doble campamento.
Ahí lo dice la Escritura. Porque estaba Jacob yendo con su campamento y resulta que le salió al encuentro otro campamento, que no se podía mirar de forma carnal, natural, no podía mirarse o percibirse de esa manera. Si nosotros estamos distraídos, si estamos muy turbados, abrazados de lo terrenal, caminando sin dirección. No. Este hombre, como hemos hablado anteriormente, fue instruido. Es más, él vio no solo hablar a su abuelo y a su padre, sino que su abuelo y su padre tuvieron manifestaciones de esa índole. A él no solo se le trasladó como familia, e insisto sobre esto, estamos en nuestra administración familiar, la importancia de trasladar las verdades del Señor, pero también trasladar lo sobrenatural, lo que Dios es, percibir al Señor no simplemente desde el rango de una asistencia a un lugar donde escuchamos su palabra o donde podemos cantar algunas canciones, que por cierto eso está bien, pero Dios no está reducido simplemente a eso. Entonces tenemos que aprender a trasladar el poder de Dios. Dice que es vergüenza para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y qué importante que es nosotros creer, trasladar esa verdad y que nuestros hijos se manejen, nuestras generaciones sepan moverse bajo esa unción, bajo esos parámetros y bajo esa revelación. Porque, insisto, nadie los podrá correr de esa verdad. Entonces tengan por seguro que así como nosotros hemos creído y estamos anhelando la manifestación del Señor, pero dice en la palabra que Jesús se apareció muchas veces. Nosotros estamos esperando su parusía, la manifestación gloriosa de su retorno. Pero dice que el Señor antes, después, antes de los tiempos, después de los tiempos, porque Él es, Él se aparece. Pero también envía sus ministros desde esos lugares para que nosotros podamos justamente estar en nuestra fe más firmes que nunca. Es más, esos ángeles le dijeron a los discípulos que estaban ahí medio confundidos, y no es para menos. Cuando vieron ascender al Señor, ellos llevaron seguridad por medio de la palabra y quedó plasmado en el libro de los Hechos. Y estos ángeles le dicen a los discípulos, ¿qué están mirando? Así como están viendo subir a Jesucristo, de esa misma forma le van a ver descender. Pero llamativamente, antes del ascenso, es más, en su venida, es más, después de haber sido tentado, probado, ahí las traducciones dicen de esa forma, pero la realidad es que el Señor no puede ser tentado y tampoco puede ser probado. Simplemente Él estaba poniendo una posición en el orden a nivel potestad para que se entiendan algunas cuestiones y que Él está por sobre toda potestad y que el Espíritu es el que estaba sobre Él. Entonces dice que aún ángeles vinieron a servirle. Y eso es totalmente trasladable para nosotros. Porque en donde está Jesucristo, en donde está el Señor, no solo hay libertad, sino que hay una actividad angelical en favor de los santos. Hemos leído. ¿O no son estos ángeles enviados para ministrar a aquellos que han de heredar la salvación? O sea que ellos están ahí, están acá. Y yo le creo. En esa ocasión dice que ese campamento le salió al encuentro. Entonces él le puso por nombre Mahanaim, porque dijo, acá está Dios. Acá está Dios. Es más, en los otros capítulos que leímos en las otras ministraciones, dice que muchas veces nosotros no nos damos cuenta de que está el Señor. Pero el Señor está, porque a Él le plació estar en medio nuestro. Estar en nosotros, estar con nosotros. Así dice la profecía bíblica conforme a los evangelios, que cuando el Señor se iba a manifestar en su primera venida,
dice que ya no iba a ser el Dios de uno, sino que iba a ser el Dios de muchos. Y dice que cuando Él venga se le iba a poner un nombre, y su nombre es Emmanuel, y Emmanuel es Dios con nosotros. Y quien los ministró fueron ángeles, para que nosotros tengamos esas verdades. Pero entonces Mahanaim es doble campamento, pero también es unión de dos campamentos. Y es importante que tengamos presente este concepto. Porque más allá del conocimiento, mis amados, más allá del el cimiento que nosotros ponemos continuamente por medio de la verdad que es trasladable a través de la Escritura, nosotros fuimos llamados a más. Fuimos llamados a tener una relación con Dios. La Biblia dice que Él dejó su manto de gloria, se puso un manto de siervo, vino y habitó entre nosotros. Tuvo un tabernáculo, un cuerpo. Es más, tomó la tierra como un lugar, como un campo en donde Él venir a habitar. Y dice que habitó entre nosotros, hizo milagros, estableció la salvación, fue a la cruz, se humilló hasta lo sumo. Y dice que Dios Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es el Kyrios, el Señor. Entonces Él está en medio nuestro. Pero tiene que haber una manifestación de Dios que nosotros tenemos que empezar a conocer, a ver y a anhelarla. Cuando Jacob vio el campamento de ángeles, él dijo, así como en la otra ocasión en donde tuvo una revelación, y él dijo, esto es casa de Dios y puerta del cielo, de la misma forma cuando vio el campamento de ángeles, él dijo, acá está Dios. Nosotros estamos en este lugar, reunidos en su nombre, y creemos que hay un campamento de ángeles, yo digo amén, cuidándonos. Si eso acontece y lo creemos y la Escritura lo manifiesta, ¿cuánto más vamos a creer que Dios acampa en este lugar? Entonces estamos nosotros como un campamento terrenal, pero también hay un campamento celestial, y eso nos da la certeza, eso certifica de que Dios acampa con nosotros. Por eso esto de edificar casa y de levantar una casa espiritual, para comprender estas verdades que no están así porque sí, y no es para todos, es para los que lo anhelan, es para los que lo desean, es para los que, como dice la Escritura, buscan al Señor desesperadamente, quieren lo sobrenatural de Dios, salir de lo que comúnmente nos envuelve, que es lo terrenal, que es la corrupción, que es lo que cotidianamente nos toca vivir, y que viene justamente a trabajar en contra del desarrollo, de la visión, de la perspectiva de lo de Dios, que se mueve en otros lugares. Y si nosotros nos acostumbramos a estar en esos lugares terrenales, y hablo en el orden espiritual, vamos a estar agobiados, vamos a estar cansados, vamos a vivir acostumbrados y no vamos a poder percibir lo del Señor. Pero bendito sea Jesús, que siempre Él sale a nuestro encuentro. Pero qué bueno es proclamar y decir, teniendo toda esta plataforma, teniendo como base, pisando sobre suelo firme, que es su palabra, y poder decir, aquí también acampa Dios. Pero no acostumbrarnos a que podemos vivir alguna situación sobrenatural, alguna situación en el orden profético, alguna situación ahí que nos conmueve, el abrazo de su presencia, el toque de su espíritu, solamente en este lugar, cuando nos congregamos como iglesia, sino que la Biblia nos deja ver que ese avivamiento genuino, real, verdadero, tiene que darse en nuestra casa.
tiene que darse en nuestra casa. Porque si cada vez que se presenta a Dios, nosotros decimos, esto es casa y esto es puerta, de la misma forma, el Señor que está con nosotros, que habita con nosotros, que quiere hacerlo de esa forma, eso mismo tiene que acontecer en nuestros hogares. Que nosotros podamos decir en el nombre de Jesús, aquí también acampa Dios. Qué bueno sería poner ahí en el frente de nuestro hogar, que comprendan no solo los que vienen a visitarnos, sino aún las huestes espirituales de maldad, que el Señor las reprenda y que entiendan que en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia, acampa el Señor. Y qué bueno es que anhelemos la manifestación angélica a nuestro favor. Ellos actúan a nuestro favor. Pero qué hermoso sería poder ver con nuestros ojos. ¿Se imagina eso? Pero no quedarnos simplemente con eso, sino anhelar a Dios, su misma presencia, que sea Él mismo el que nos acompañe. Y sea donde fuese que nos encontremos, nosotros poder decir, donde hay una manifestación de parte del Señor, ahí acampa Dios. Él está con nosotros. Esto lo he dicho, pero lo anoto, lo repito, para que quede un poco más claro para los que anotan y para los que luego ven nuevamente el mensaje. Nosotros estamos en la dimensión terrenal y Dios quiere mostrarnos la esfera celestial, pero eso solo podemos lograrlo mirando de forma espiritual. Nuestro destino es el cielo, nuestro destino es el Padre. Conocemos el camino. Jesús se presenta como la verdad y nos conduce por ese camino. Y nos deja no solo un consolador, sino una guianza para que nosotros permanezcamos en el camino y podamos llegar a la meta. Entonces, si estamos en esta esfera, el Señor nos provee de su espíritu para que podamos percibir lo espiritual, porque un día estaremos en la presencia de Dios con Él, en esa esfera celestial, en esa dimensión, para siempre. Pero hoy tenemos que empezar a prepararnos. Esa es la verdadera preparación. Continuamente oímos de prepararnos, de prepararnos, de prepararnos. Pero la realidad es que el Señor se manifiesta de una forma sobrenatural, celestial. Se aparece, se muestra, se deja ver. Pero como nosotros, en ocasiones, estamos bajo otros cielos, bajo otras perspectivas. Estamos con los, si bien el Señor nos tocó, nos puso barro y nos mandó a que nos lavásemos, como que recibimos lo de Dios, está ahí latente, Él nos da una indicación, pero como que seguimos viendo nublado porque no vamos a lavarnos. Y lo único que puede lavarnos es su palabra. Entonces, el Señor toma lo terrenal, manifiesta lo celestial, nos indica el camino y nosotros tenemos que ir en pos de esa guianza, porque entonces será una verdad latente, continua en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros hijos. Donde hay una actividad angélica, ahí se encuentra Dios. Tenemos que empezar a manejar estas cosas, mis amados. Y eso nos hará salir del estado en el que muchas veces estamos. Estados de aletargamiento, donde hay trabas, donde hay taras, donde hay situaciones que nos atan emocionalmente, porque el Señor trajo una libertad por medio de su sacrificio. Somos libres por medio de la sangre de Jesucristo. Pero muchas veces estamos cautivos emocionalmente, porque la palabra quiere actuar en nosotros, pero como que no la dejamos. Porque Él nos muestra una manifestación poderosa, pero nosotros queremos seguir abrazándonos de lo que tenemos al alcance de nuestra mano.
utilizamos herramientas y materiales que no son los correctos para edificar una casa espiritual. Y ahí es donde erramos, ahí es donde fallamos, ahí es donde hacemos mucho, pero recibimos poco, porque lo hacemos con nuestras fuerzas. Y no es con fuerza ni con espada, dice el Señor, es con su Espíritu. Amén. El Señor en su palabra nos inspira a buscar un Mahanaín, permitirle a Él que habite entre nosotros. Miren qué importante el concepto de entender que Dios desciende para estar con nosotros. Que Él está ahí. Yo creo que Él está entre nosotros. Es más, el Señor está en mi casa, porque me abrazo de la bendición y el principio espiritual que se desata de esta palabra, y yo digo, aquí también acampa Dios. Ahora bien, eso es maravilloso, extraordinario, sobrenatural. Eso realmente nos da paz, nos da seguridad. Pero eso también nos hace ver que si entendemos que Dios está en nuestra casa, hay cosas que también deberían cambiar. Hay cosas que tienen que cambiar. Hay cosas que ya no sirven. Hay cosas que no tienen que ver con lo que Dios nos ha dejado, sino que tiene más bien que ver con lo que nosotros no queremos dejar. Y eso, insisto, nos tiene ahí atrapados. La Biblia dice que tenemos que despojarnos de toda carga, de todo peso, aún del pecado que nos asedia. El asedio tiene que ver con abrazar, enlazar los pies para que nosotros no podamos caminar. Y en los pies es en donde se ponen las sandalias, el apresto del Evangelio. Nosotros necesitamos avanzar, necesitamos caminar. Entonces el Señor viene en el nombre de Jesús a quitar todas esas amarras, todos esos lazos, todas esas taras, para que nosotros podamos avanzar hacia lo celestial por medio de lo espiritual, aunque estemos en esta esfera terrenal. Porque el Señor mismo dijo que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en el cosmos, pero no pertenecemos a este lugar. Él ya definió el lugar al que nosotros pertenecemos. Y es con Él, en sus moradas eternas. Nosotros, los nuestros, y que alcance a todos esa promesa, aún a los que están lejos. Porque el Señor prometió y dijo, tú y tu casa, no te olvides de eso. Permanece firme en esa verdad, tú y tu casa. El Señor ministra casas. El Señor viene con ese tabernáculo hermoso a estar entre nosotros. Y yo digo amén. Y si Él está con nosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros? Si Él está entre nosotros y nosotros podemos abrazarnos de esa verdad y decir, aquí en mi iglesia, en mi vida, en mi casa, aquí también acampa Dios. Entonces tengamos por seguro, mis amados, que la enfermedad se va a ir, que la miseria se va a ir. En el nombre del Señor, que esa situación que parece no terminar, no acabarse, se va a ir en el nombre del Señor, porque aquí acampa Dios. Y donde está el Señor, se rompen las cadenas, se caen los muros, toda venda mágica en el nombre del Señor es quitada de los ojos para que podamos ver. Y bajo la unción de Elías, bajo la unción de Juan, bajo la unción del Señor, que nosotros de este tiempo en adelante podamos ver que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Porque aquí también acampa Dios. Y Él está por sobre toda potestad.
y Él va a librar tu vida, mi vida. Él va a salvaguardar la vida de los tuyos. Tus hijos y mis hijos están en las manos del Señor. Y cuando nosotros veamos la manifestación del Señor, con toda seguridad, mis amados, que podamos proclamar, abrir nuestra boca y decir: aquí también acampa Dios. Estoy yo. Entonces, está el ángel que me cuida. Y entonces está mi hijo y está el ángel que lo cuida. Y está mi esposa y su ángel. Entonces, somos más que 3 en casa. Porque somos campamentos. Porque está el Señor. Aleluya. Miren, hay una versión, que es la versión King James. Creo que la pronuncié bien, Nero. ¿Sí? Ya no solo guaraní, sino que... Después usted búsquela, porque voy a decir algo que no corresponde, quizá lo pronuncie mal. Pero buscando las versiones que nos dejan ver un poco más, amplían algunas definiciones y nosotros nos podemos abrazar de lo que la Escritura quiere trasladarnos. Dios bendiga a esos hombres que dejaron tiempo, años, vaya a saber cuántas cosas por traducir la Escritura. Y bueno, y el tiempo hace que nosotros podamos tener otra aún perspectiva y la revelación se amplíe para nosotros, porque el Señor quiere estar cerca nuestro. Y lo hace por medio de su palabra, y es una versión en inglés en donde dice que el Señor es el anfitrión de la casa. Miren qué interesante, que Él sea el anfitrión, que Él acampe con nosotros, que cuando vienen a visitarnos realmente los reciba el Señor, que cuando nosotros estemos en casa podamos entender que Dios es el anfitrión, que Dios es también el que reina, que Dios es el que tiene el señorío, y que nosotros tengamos esa proyección sabiendo que justamente Dios es con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. No solo nos visita, sino que Él quiere habitar. Por eso, mis amados, tenemos que abrazarnos de la revelación, permitir al Espíritu Santo que trabaje en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestras familias, para empezar a percibir todas estas cosas. Porque si la Biblia dice que ellos están ahí, y eso es la manifestación de que el Señor acampa con nosotros, tenemos que empezar a proclamarlo, a anhelarlo y a verlo. Porque antes de su venida, Él prometió que se iba a aparecer para fortalecernos, para abrazarnos. Y claro, nosotros creemos por fe. Es más, dice que nosotros somos de la estirpe de los bienaventurados, de los que son 3 veces felices, porque no ven y creen. Pero Él nos está llevando a un proceso de evolución, de crecimiento, de aumento. Y Él dice que nosotros vamos a verlo en gloria. Él dice que se va a aparecer ahí cuanto más lo necesitemos. Cuando hay desánimo, el Señor se va a aparecer. Cuando parece que se van las fuerzas, el Señor va a aparecer. En esa enfermedad, en esa situación que te tiene abatido, abatida, triste, el Señor se va a aparecer y va a transformar tu realidad, mi realidad y la de nuestra familia. Dice la Biblia que cuando volvieron entristecidos, volvieron abatidos, confundidos, estos hombres de Emaús, estos discípulos del Señor que habían estado con Él, que vieron sus milagros, que tuvieron al Señor, pero que quizás no les alcanzó para comprender el propósito de lo que Él iba a hacer ascendiendo a los cielos.
intercediendo por nosotros, porque Él es omnipresente, mis amados. Dice que no tuvo en poco la situación de estos hombres que venían nuevamente agachados, mirando lo terrenal, a abrazarse, a volver atrás. Ahí dice que el Señor se les apareció. Se les apareció. Y partiendo el pan, dándole sustento, dándole su palabra, sus ojos fueron abiertos. Y el entendimiento también, para que comprendiesen las Escrituras. Y yo digo amén. Y así como comprendemos que el Señor está con nosotros, también tenemos que entender, como dije, que hay algunas cosas que necesitan cambiar, pero profundamente necesitan cambiar. Y qué buena noche para que esas cosas puedan cambiar. Qué buen tiempo para que esas cosas comiencen a cambiar. Porque si continuamente vemos solamente lo terrenal y nos cansamos en nuestros cuerpos físicos, sin tener un renuevo continuo y estando de forma continua en la presencia de Dios, hay algo que nosotros tenemos que mirar y modificarlo. Porque si el Señor está, porque si la promesa es que los ángeles están cuidándonos y ayudándonos, y hay algo que no está teniendo la consecuencia en nuestro favor que debería tener, hay cuestiones que tienen que cambiar. Y a veces por no tener presente en nuestra casa que Él acampa en ese lugar y nosotros nos seguimos manejando de la misma forma, tolerando cuestiones que ya no se tienen que tolerar, pecados que tienen que salir de una vez por todas, licencias que nos tomamos porque creemos que no nos van a hacer daño, pero en definitiva pasa el tiempo y el Señor que quiere habitar y hacer un Mahanaín en ese lugar, nosotros como familia no lo podemos lograr, porque dice que Dios está en todo lugar, pero no en todo lugar Él quiere estar, y no en todo lugar Él se manifiesta. Por eso dice que tenemos que anhelar, buscar, preparar un lugar compatible para la presencia de Dios, y ese trabajo lo tenemos que hacer nosotros. En alguna ocasión lo traté de ilustrar en otra administración, cuando nosotros queremos bajar un programa a un dispositivo, a una computadora, a un celular, y quizás ese dispositivo, computadora o celular no tiene la consistencia como para poder soportar ese programa. Solemos decir que es incompatible. Por eso los campos, por eso los ambientes, por eso las dimensiones, por eso lo que tenemos que rogarle al Espíritu Santo nos deje ver. Y nuestra casa, nuestra vida, nuestra congregación tiene que ser un lugar donde Dios habite, donde el Señor haga morada. Y entonces ahí nosotros podamos lograr un Mahanaín, que no sea simplemente de forma esporádica en algún culto glorioso donde el Señor descendió de una forma poderosa y nosotros nos vamos plenos, pero luego llega el día lunes, martes, los tiempos y la rutina nuevamente porque nos abrazó. No nos quedamos firmes, parados en eso que hemos recibido. Y así como lo hay en este lugar, hay un campamento celestial y un campamento celestial que necesitan unirse en mi casa, en mi hogar, en mi familia. También acampa Dios. Comencemos a trabajar, mis amados, para que nuestra casa sea compatible a lo de Dios. Donde Dios quiera habitar, donde Él se quiera quedar, donde estemos a gusto y donde Él se sienta a gusto. Por eso no quiero, porque no es con el fin de acusar a nadie, porque cada uno de nosotros conocemos la situación real de nuestra familia y qué cosas necesitan cambiar.
Por eso, tomémonos estos segundos para reflexionar y que el Espíritu Santo nos traiga a memoria, nos haga ver, reivindique esa situación para que de una vez por todas nosotros podamos modificarla y que realmente nosotros lleguemos a casa y los podamos ver y que esos ángeles también nos salgan al encuentro y nosotros poder decir, ¿viste mi amor? ¿Vieron, hijos? Aquí acampa Dios. Aquí también acampa Dios. No persigue a un predicador famoso, no es simplemente en alguna situación que nosotros nos imaginamos como gloriosa, sino que es sostenida por su palabra, porque la conocemos, porque se nos fue trasladada, porque la practicamos, porque nos esforzamos. Entonces les puedo asegurar que indefectiblemente ese Mahanaín se va a dar en nuestra casa, se va a dar en nuestro hogar, se va a dar con nuestra familia. La unión doble de los campamentos. Bendito sea Jesús. Y para que haya una iniciativa en ese cambio general que después irá a lo particular, ese cambio a grosso modo que todos necesitamos, pero también que vaya a lo específico, que no sea simplemente lo macro, sino que también vaya a lo micro, que se introduzca a lo más profundo de nuestro ser, el Señor, y modifique, cambie, estirpe lo que tenga que estirpar. Porque si lo estirpa de mi vida, por ende lo va a estirpar, va a ser una habilitación para estirpar lo que no esté bien en mi casa. Y que nos podamos parar con autoridad del Señor. Para que ya no haya nada, para que no haya otras potestades ni otras huestes espirituales de maldad, que el Señor las reprenda, que dominen nuestra casa. Porque así como creemos que estamos edificando una casa de Dios y una puerta del cielo, si esas puertas no están bien cimentadas, si esas puertas no están abarrotadas, si esas puertas no se encuentran bien posicionadas, también podemos ser puertas para que ingresen espíritus inmundos y gobiernen ese lugar. Por eso la importancia de creer en el Señor, pero miren la importancia de que el Señor nos asista con su campamento. Aleluya. En nuestra familia tiene que cambiar, por sobre todas las cosas, la perspectiva de cómo se maneja el mundo espiritual en nuestro hogar. Tenemos que empezar a mirar de forma contundente, porque si ahí acampa el Señor es algo sublime. La presencia de Dios, que en otro tiempo representaba el arca, que dice la Biblia, que no me voy a detener en eso, esto continuará el día domingo, así que no falte, 10:30 vamos a estar continuando esta administración de parte del Señor con respecto al Mahanaín, a lo sobrenatural, a anhelar con todas nuestras fuerzas la presencia de Dios. La Biblia menciona que la tuvieron los filisteos porque el pueblo de Israel pasó un tiempo nefasto en el sacerdocio, fue quitada la presencia de Dios, pero lo tuvieron como un mueble más. Creyeron que de forma ritualista podían manejarse con la presencia de Dios y de hecho el pueblo filisteo, el pueblo enemigo de Israel, comenzó a tener situaciones adversas. Entonces como que se la quisieron sacar de encima, pero a su vez había un pueblo que ministraba a Dios sin Dios y que se había acostumbrado. Entonces dice que viene David y dice, esto no puede seguir así. ¿Hace cuánto tiempo que estamos sin la presencia de Dios? Si bien él no fue el encargado de edificarle casa, él dice que diseñó una tienda. Pero antes de eso, dice que el arca fue a parar a la casa
de Abinadab, en donde estuvo 20 años y la Biblia no describe ninguna manifestación de parte del Señor en favor de esa casa. Pero llamativamente el arca de la presencia de Dios fue llevada a la casa de Obed-edom. Y dice que solamente estuvo 3 meses y el Señor hizo algo maravilloso, sobrenatural, se manifestó de forma poderosa en esa casa, en ese hogar y en esa familia. Entonces David dice que recibió noticias de lo que estaba aconteciendo en esa casa y él dijo, no puede ser solamente para una casa, vamos a llevarla a la tierra, a la ciudad de David, para que bendiga a todas las familias de Israel. Y eso es lo que quiere hacer Dios con nosotros, bendecir a todas las familias. Pero para eso tiene que haber una familia. Tiene que haber un hombre, una mujer que realmente comprenda lo que significa que aquí también acampa Dios. Que tiene que haber reverencia, comunión, que tiene que haber un significado. Por eso nuestra casa tiene que ser un lugar sublime, porque si entendemos que está Dios, ¿qué hace todavía en nuestra televisión esos programas obscenos que no traen ningún tipo de edificación y que ya ni siquiera tenemos el pudor de agarrar el control remoto y cambiarlo? ¿Qué hace ese estilo de música que no solamente atenta contra el Señor, sino que se traslada de forma espiritual a tu descendencia? Pero como no lo creemos importante, no lo dejamos. No queremos morir a eso, por las razones que fuesen, que usted o yo las sabremos con respecto a las situaciones que necesitamos justamente purificar. Conversaciones, amistades, relaciones, en fin. Si en ese lugar acampa Dios y queremos que acampe Dios y queremos un Mahanaín, nosotros somos los únicos que podemos lograr ese Mahanaín. Pero mire qué interesante lo que manifiesta el arca de la presencia de Dios en aquel tiempo y lo que manifiesta que el Señor quiere acampar con nosotros en este tiempo. Porque somos campamento y somos campamento del Señor. Por eso, mis amados, preparemos un lugar. Preparemos un lugar. Así como hizo aquella mujer que entendía que ese hombre venía de parte de Dios, para ella era Dios mismo, el profeta representando a Dios. Entonces cada vez que pasaba por ese lugar simplemente la visitaba. Entonces ella dijo, no puede ser de esta forma, en mi casa quiero que Dios se quede, no que simplemente pase. Entonces vamos a edificarle, vamos a prepararle un lugar para que Dios se quede con nosotros. Y eso tiene que ser nuestra casa, amados. Pero yo creo en el nombre de Jesús que el Señor se va a manifestar con sus huestes angélicas en favor de los que han de heredar la salvación. El libro de Salmos, en el capítulo 34, en el verso 7, dice: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata y los protege y los cuida. Aleluya. Yo le creo al Señor. Entonces, si yo le creo al Señor que eso está aconteciendo, yo puedo decir con total seguridad, aún fuese la situación que fuese o la situación que esté pasando, yo puedo decir con total seguridad, independientemente de la adversidad, de la tribulación, de lo que esté aconteciendo, aquí acampa Dios. Y Él me cuida. Y Él me va a rescatar de cualquier situación. Amén. Terminamos y adoramos al Señor. El libro de Génesis, el capítulo y el versículo
que queremos establecer en esta noche para cada uno de nosotros, para nuestra casa. Dice lo siguiente, pero ahora en la versión traducción del lenguaje actual. Génesis capítulo 32, verso 2. Dice de esta forma: cuando Jacob los vio, dijo: pero si aquí también acampa Dios. Por eso llamó a ese lugar dos campamentos. Aleluya. Pero si aquí también acampa Dios. Allá no es solo que es imponente este lugar. No es que simplemente Dios se manifiesta y yo no me doy ni cuenta, ahora lo comprendo. Si esto está aconteciendo, si un día Él te salió al encuentro y me salió al encuentro, es porque en ese lugar se manifestó el Señor y eso es casa. Y eso fue una puerta para la salvación. Si el Señor te sanó de tus dolencias, quiere decir que ahí también acampa Dios. Si el cuidado de Dios no dejó de estar sobre tu vida, sobre los tuyos, quiere decir que ahí, en ese lugar, no solo que es casa de Dios, no solo que el Señor se manifiesta, no solo que es imponente, sino que hay una puerta que nos conduce a lo celestial. Y cuando podamos ver, podamos entender, porque dice que hoy vemos con los ojos de la fe, pero un día veremos cara a cara. Y yo sigo insistiendo que los campos ya están listos. Estamos siendo trasladados a otra esfera, a otra dimensión en el orden espiritual. El tiempo de ver que los campos ya están listos. El tiempo de ver que la promesa se va a cumplir. El tiempo de ver, no solo de creer. El tiempo de ver, no solo de creer. El tiempo de ver, no solo de creer que los ángeles están acampando alrededor nuestro. Es tiempo de ver que los ángeles nos salen al encuentro. Y con total seguridad, parados sobre la roca que es Cristo, nosotros poder decir, ya no solo en nuestra vida y en nuestro corazón, ya no solo cuando venimos a la congregación de los santos, sino pararnos sobre tierra firme, en el lugar que Dios está edificando como casa, junto a los míos, junto a mi familia, en mi hogar, yo poder decir, conforme esa manifestación, aquí también acampa el Señor, aquí también hay milagros. Aquí también hay salvación. Aquí también hay nuevas oportunidades. Aquí también hay perdón de pecados. Aquí también, Señor. Aleluya. Aquí también acampa Dios. En mi casa son desterrados todos los que no pertenecen a mi casa y a lo que Dios ha purificado. En el nombre de Jesús. Porque en este lugar yo comienzo a decir, pero sí, aquí también acampa Dios. Señor, te damos gracias en esta noche. Señor, proclamando tu palabra. Señor, bienaventurados los que leen las palabras escritas en la profecía. Ciertamente, todo ojo le verá, aún los que le traspasaron. Todo ojo le verá, todo ojo le verá. El Señor vendrá en los aires a establecer su reino eterno. Pero antes, Él está preparando a los suyos. Él está preparando un campamento especial. Él está preparando una iglesia. Él está purificando a la novia. Aleluya. Por eso Él está trayendo paz. Una paz no como el mundo la da,
una paz que sobrepasa todo entendimiento, y esa paz debemos buscar. Buscad la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero nosotros, en el nombre de Jesús, nos decidimos a no solo buscar la paz, sino a santificar nuestras vidas, nuestras congregaciones, nuestra casa. Y entonces le veremos en su manifestación secreta, en donde Él vendrá solamente a buscar a los suyos, solamente a buscar a los santos, solamente a los que se han vestido de lino fino. Y ellos solamente le verán hoy, le verán mañana y le verán en su manifestación gloriosa. Ciertamente vengo en breve, y mi briquía de lo que, y mi firacá, la manifestación de Cristo. Ciertamente el galardón de Jesucristo viene con Él. Es mi delicia estar en tu casa. Encuentro refugio bajo tus alas. Dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo. Te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí. Gustar un momento de tu sonrisa. Vale más que un tesoro, más que una vida. Sí, dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo. Te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo. Te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí. Levante ese corazón y esas manos a Él. Dile: Señor, sosténme el día de hoy. Dame fuerza en amarte a ti, Señor. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. Sí, en medio